Hola, hola, soy Brian Piña, estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es el cambio conceptual. Para empezar con este tema vamos a hablar de algo, lo principal. ¿Qué nos referimos con cambio conceptual? Vamos a presentar un ejemplo clarísimo. Ese ejemplo es algo que ha trascendido en torno a la humanidad y es acerca de nuestro planeta. Es decir, hablamos de que al inicio de la humanidad las personas pensaban que nuestro planeta tenía una forma de plana, luego cambiaron su concepto y dijeron que iba en forma de una tortuga. En la época de Cristóbal Colón decían que si llegaban al horizonte se caían porque era como un vaso y había un precipicio, hasta que un día Galileo Galilei vio que la Tierra era redonda. Entonces, ahí se fue dando un cambio de concepto. Ese es uno de los primeros ejemplos. El otro que damos es que al inicio creíamos que la Tierra era el centro del universo y que todo el planeta Tierra giraba en torno a nosotros. Todo el universo giraba, pero luego pensaban que no, que había algo más, había otros planetas, que la Luna y todos los satélites naturales eran parte de un universo hasta que lo descubrieron cuando realizan estudios y de viaje al espacio, descubren que nuestro planeta es uno más, un cuerpo celeste del sistema solar, del universo y de la galaxia. Entonces, ahí es cuando cambia el concepto y luego empezaron a plantearse que el Sol era el centro de todo, cuando en verdad el Sol era en sí solo el centro de la galaxia. Y es así como se da paso a esto lo que es el cambio conceptual. Pero vamos a ver, ¿a qué nos referimos con cambio conceptual? Vamos a dividir en dos tipos de cambio conceptual. El primero, el que se da en el contexto de la vida cotidiana, es decir, de todo lo que aprendemos. ¿Cómo hablamos de esto? Es decir, uno camina por la calle y aprende cosas que antes no sabía o las propias vivencias de uno hacen que uno vaya cambiando el concepto de la percepción de las cosas. En cambio, del modo científico, se cambia a través de un estudio científico, de obtener información objetiva y de esa manera. Entonces, dos tipos de cambio conceptual, el que es de la vida cotidiana y el segundo que se da a través de la ciencia. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar lo que es el cambio conceptual en la educación? Ahí se ven estos dos tipos. Antes de la escuela y el niño en la escuela. Es decir, antes de la escuela tenía un cambio conceptual cotidiano, que llegaba, estaba en su casa, jugaba con sus amigos, sus vecinos, sus familiares y todo lo que aprendiera a través de eso. En cambio, llega en un momento de la escuela y todas esas dudas, todas esas inquietudes que él tenía o esos conceptos se confirman o se refutan. Es decir, eh, en la escuela aprende todo lo que es de manera ya científica, de manera objetiva. Entonces él llega y dice, esto lo que pensaba está bien, esto lo que pensaba no está bien, no es así, es de esta otra manera. Entonces ahí damos un cambio conceptual. Ahora vamos a hablar más acerca en sí cómo se trabaja el cambio conceptual, cómo hacer que este cambio conceptual sea adecuado o quede impregnado en el estudiante. Lo primero que hay que cerciorarse es que sea acertado, porque lo que se busca a través del cambio conceptual es acercarse lo más posible a la verdad o llegar hacia ella. Entonces, lo primero que se hace es comprobar que esto, lo que se intenta introducir en el estudiante, sea algo objetivo y sea comprobado, sea algo real y algo que le vaya a servir. Entonces, lo segundo es tomar lo que él sabe e intentar transformarlo en lo que es o lo que debería ser. Y entonces en este lapso es lo que el estudiante aprende. Aprende y significa que este cambio será significativo, quedará impregnado para toda su vida y entonces él posteriormente se acuerda de esto y es cuando su mente, su cerebro retiene todo esto y se da un aprendizaje. Y decíamos que queremos que quede retenido en su cerebro lo que ha aprendido el estudiante. ¿Y cómo hacemos? Lo primero es intentando llamar la atención, es decir, con cosas, con imágenes, con exposiciones, con cosas de la vida cotidiana de él, transformarlo al objetivo. Y así de esta manera llamamos la atención. Al llamar la atención, entonces podemos trabajar de manera más adecuada, porque tenemos la atención del estudiante. Ahí ya queda de la labor de nosotros como docentes ser ese autoconductor que va llevando el conocimiento hacia él.
Entonces, ahí nos apoyamos con diferentes técnicas y métodos de la pedagogía y de la didáctica. Entonces, para esto lo que necesitamos es tener conocimiento amplio de todo esto para en el momento de tener la atención del estudiante, nosotros poder introducir en ellos o crear un cambio, una conciencia, una transformación para que ellos aprendan de mejor manera. Gracias.